y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, como tú dices que has visto a Abraham. Imagínese usted, algo que aconteció 2000 años antes. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, ¿qué cosa? Antes que Abraham fuese, ¿qué cosa? Yo soy. Aleluya. Diga conmigo: antes que Abraham fuese, yo soy. Wow, qué palabra más poderosa está diciendo Jesús. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. ¿Y qué hizo? Y salió del templo. ¿Dónde estaba Jesús, hermanos? Imagínense usted, Jesús está en el templo y los religiosos no sabían dónde estaba. ¿Cuántos están aquí? Qué duro cuando la gente va al templo, está en el templo, pero no tiene un encuentro con Jesús. No pueden encontrar a Jesús. Porque si queremos buscar a Jesús, no podemos ir a buscarlo con una mente llena de religión, llena de conceptos, lleno de paradigmas humanos. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quiere decir que a Jesús no se busca con conocimiento. A Jesús se busca con humildad y con sencillez de espíritu. Por eso Jesús está en el templo. Ellos quizás conocían el templo, me refiero a la estructura física, quizás la conocían mucho mejor que Jesús. Ellos vivían todo el tiempo allí en el templo. Ahora hay gente que va al templo, pero no pasa nada dentro de ellos. Entonces esta gente está dentro del templo, pero dentro del templo no pueden encontrar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se escondió. ¿Y qué pasó? Salió del templo. ¿Cómo Jesús sale del templo? Atravesando en medio de ellos. No es que Jesús se esconde y dice: ahora que me están mirando, no me están mirando, déjame yo salir. No. Los fariseos estaban en el templo. Ellos conocían la estructura física del templo, sabían dónde quedaba cada parte del templo. Ahora, no consiste en conocer el templo, consiste en conocer a quien se adora en el templo. Estamos aquí en esta noche. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús pasó por en medio. Oiga, qué difícil, qué duro que Jesús pase por en medio de nosotros y nosotros no nos demos cuenta que Él está pasando por en medio nuestro. Porque una de las cosas, de hecho, el mismo Dios dice: mi casa será llamada casa de oración. ¿De oración a quién? A Dios. Cuando nosotros venimos al templo, venimos con la idea de como cuerpo, de como congregación, exaltar a Cristo Jesús. Ahora, qué duro es venir a la casa del Dios que adoramos sin encontrarnos, sin poder decir: he encontrado a ese Dios dentro de su casa. Jesús está teniendo una confrontación con gente religiosa, con gente que tiene mucho conocimiento. De hecho, si usted se va más arriba, se va a encontrar que Jesús le está diciendo a los discípulos que habían creído en Él, a los judíos: si ustedes permanecen en mí, mi palabra permanecen en ustedes, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y dice en el 8:32 y algo más: y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libre. Ahora, el conocimiento de la verdad de Dios no viene por información meramente. El conocimiento de la verdad de Dios es un asunto de revelación. Por eso el mismo Jesús dice, nadie viene a mí si primero no le es revelado. ¿Por quién? Por mi Padre Celestial. Quiere decir que para yo ser un discípulo, para que esas cortinas, esas nubes de oscuridad se vayan de mi mente, se vayan de mi entendimiento, yo tengo que tener revelación de lo que es la palabra de Dios. A veces nosotros pensamos que el asunto está, lee la palabra y comenzamos a leerla como algo mágico. O pensamos que si la tenemos abierta en el Salmo 91 se van a espantar los demonios. Hermano, la palabra de Dios funciona, pero actúa por medio de un acto de revelación. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora es interesante porque en ese versículo la palabra que usa para la palabra palabra no es la palabra logos, es la palabra rema. Quiere decir que se alimenta la fe cuando está escuchando revelación de la palabra de Dios. Ahora Jesús le dice a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, el conocimiento revelado, ¿qué va a hacer? Va a provocar en ustedes una liberación interna que jamás van a ser los mismos. Por eso cuando usted y a mí una verdad de Dios nos es revelada, nuestra manera de pensar cambia. Cuando yo tengo una revelación de lo que es la adoración, mi adoración es diferente. Cuando la adoración me es revelada, cuando yo primero veo a Cristo, conozco a Cristo Jesús, he discernido, he entendido, me ha sido revelado el amor de Dios a través de Cristo Jesús. A mí nadie me tiene que mandar a adorar. Yo conozco a ese Cristo Jesús. Es más, ni siquiera Él me tiene que dar nada para que yo lo adore. Porque el hecho de ser Él, quien es Él, ya por causa de la revelación que yo tengo acerca de Él, yo sé lo que Él ha hecho en mi vida. Ahora fíjese esto. Jesús está hablando con un grupo de gente que tiene mucho conocimiento en la cabeza, pero no tiene nada en el corazón. Y estos hombres le dicen a Jesús, cuando le está hablando de libertad, ellos dicen, linaje de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. Sí, pero eras esclavo de los romanos en ese momento. Ahora la libertad que Cristo Jesús le está diciendo no es una libertad física. Es una libertad espiritual. Se puede estar libre físicamente, pero se puede estar atado internamente. Y el que está atado no es libre. El que está atado no puede adorar. El que está atado no puede glorificar el nombre de Cristo Jesús. El que está atado no danza. El que está atado no sonríe. Se fue el gozo en esta noche. Solamente el que está libre, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué pasa? Correrán ríos de aguas de vida. Por eso Jesús le dice a la samaritana, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le dirías a él que sea él el que te dé agua. Y esta mujer dice, ay, dame de esa agua para que yo no tenga que venir. No, yo no estoy hablando de un agua física. Yo estoy hablando de un poder que se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces ese es el Espíritu de Dios que trae libertad
sobre la vida del hombre y de la mujer. Ahora los fariseos, los religiosos le están hablando a Cristo Jesús. Nosotros somos linaje de Abraham, nosotros no somos cualquier clase de persona, nosotros conocemos al verdadero Dios. Y sabe una cosa, esta gente yo creo que tenía mucha información de Dios, pero no conocían a Dios. Yo creo que hay mucha gente que tiene mucha información de Dios, pero no le ha sido revelado el amor de Dios. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿sabe qué? Me aceptarían a mí. Por una sencilla razón. Porque Abraham vio mi día y se gozó. Y estos hombres, imagínense usted, hay algo que usted y yo tenemos que entender. Las cosas del Espíritu no se entienden como 2 más 2 son 4. Las cosas del Espíritu son difíciles de entenderla aquí arriba. Porque el médico puede decir, a usted le quedan 3 meses de vida y pasan 20 años y después usted va y visita al médico y el médico le dice, y usted no se murió hace 20 años atrás. Es un asunto del Espíritu, y lo del Espíritu no está escrito. Hermano, yo creo 100% que este libro es la palabra de Dios. Yo creo 100% que ese libro es la palabra inspirada por Dios. Pero tengo que decirle algo. El Dios que este libro revela, ni siquiera él mismo lo contiene. Yo no creo que Dios está limitado a los que dicen estas 1200 páginas, los mapas y las concordancias. Yo creo que la Biblia Dios no está encasulado a lo que ahí dice. De hecho, el mismo Juan dice, oye, si las cosas que hizo Jesús se fueran a escribir una a una, no cabrían los libros en el mundo. Yo creo que en ese libro está hasta donde usted y yo podemos entender. Y aun cuando una verdad nos es revelada, creemos ya que hemos descubierto el universo. Y estoy convencido que ese libro no contiene a Dios. Dios no está encasulado a lo que el libro dice. Creo que Dios es más grande. Imagínese usted, estos hombres, déjeme decirle, si a conocimiento e información vamos, estos hombres la tenían toda. El problema es que conocimiento sin revelación no conduce a ningún lugar. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, a mí me aceptarían. Es más, me voy más allá. Abraham vio mi día y ¿sabe qué cosa? Se gozó. Y los religiosos le dicen, de nuevo, 2 y 2 son 4. Si estamos sumando, tú no tienes 50 años. Abraham vivió hace más de 2000 años. ¿Cómo tú nos vienes a decir que tú conoces a Abraham? Ay, Dios mío. Es que no es un asunto humano, es un asunto de revelación. Abraham vio mi día, pero ¿sabe cómo él lo vio? Él lo vio 2000 años atrás. 2000 años atrás Jesús está diciendo, Abraham vio lo que está pasando hoy día. Aleluya. Abraham vio mi día. ¿Y qué cosa? Ahí, dígale al que está a su lado. Abraham vio a Jesús. ¿Y qué pasó? Abraham se gozó. Ahora, ¿cuándo Abraham ve a Jesús? Abraham ve a Jesús cuando él está sacrificando a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo.
Y justamente en el momento que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dice a Abraham, Abraham, detente porque ya yo sé que tú me amas a mí más que al muchacho. Y es entonces cuando Abraham de repente comienza a oír un cordero. ¿Y qué dice Abraham? En el monte de Jehová, Dios se proveerá para sí mismo un cordero, un sustituto. ¿Sabe lo que está recibiendo Abraham? Abraham está mirando a Cristo Jesús. Abraham está diciendo, nosotros merecemos la muerte, pero no va a ser un sacrificio humano, tiene que ser el sacrificio de un cordero. Hay un cordero que va a ser sacrificado por el pecado de todos los hombres de la tierra. Por eso Abraham en aquel lugar, él está viendo a Cristo Jesús. ¿Y qué está haciendo él? Él se está gozando. Y entonces cuando él tiene la revelación de Cristo Jesús, ahora el Señor le dice, por cierto te voy a bendecir, porque tu descendencia va a ser tan y tan grande que será como las estrellas de los cielos. Si se pueden contar, entonces tu descendencia va a ser contada. En otras palabras, amado hermano, primero viene la revelación y después viene la promesa. Hay gente que quiere promesas sin tener revelación. Hay gente que quiere venir a Cristo para que Cristo les resuelva el problema. Hay gente que quiere venir a Cristo para que se les resuelvan todas sus penurias, todos sus asuntos. Y sabe algo, primero usted y yo conocemos a ese Dios. Ese Dios puede revelarse como el Dios que sana, para el cual nada es imposible. Pero es importante que usted y yo entendamos, primero viene esa revelación de quién es Cristo Jesús. No podemos estar atrás de la promesa, tenemos que estar detrás del dador de la promesa. Cuando buscamos al dador de las promesas, entonces la palabra de Dios dice, todas las demás cosas, ¿qué va a pasar? Van a venir como una añadidura. Por eso Jesús le está diciendo a aquellos hombres, Abraham vio mi día, ¿y qué cosa? Y se gozó. Lo que ustedes están viendo, lo que ustedes tienen delante de sus ojos, ya hubo uno que lo vio hace 2000 años. Cuando usted tiene revelación, usted va a llegar primero que muchos a muchos lugares. Usted está como cansado en esta noche. Cuando usted tiene revelación, usted va a ver lo que otros no ven. Es posible que para otros parezca algo extremo, algo inimaginable, algo imposible. Pero usted como hombre de Dios, usted como mujer de Dios, cuando usted tiene revelación de Dios, lo que parece ser imposible para usted se convierte en algo normal. Lo que parece sobrenatural es lo que al hombre o a la mujer de Dios se convierte en su vida en algo natural. Como estos hombres no tienen revelación de Cristo Jesús, Jesús le está diciendo a ellos, si ustedes conocieran a Abraham, si ustedes fueran hijos de Abraham, a mí me recibirían. Porque los hijos de Abraham hacen lo mismo que hizo Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Yo soy expuesto a la palabra. Yo estoy delante del Cristo revelado. Mis ojos se abren. Yo salgo de la oscuridad y vengo a la luz que se llama Cristo Jesús. Hermano, primero es Jesús, primero es Cristo y luego son sus promesas. Primero usted y yo levantamos a Cristo. Primero usted y yo elevamos el nombre de Jesús.
Y donde Jesús es exaltado, entonces se cumple lo que escribió el apóstol Pablo. Donde el Espíritu de Dios es Señor, allí hay libertad. Ahora, los fariseos tienen un velo que no lo deja ver. Y más arriba Jesús dice algo. Jesús le está diciendo a estos hombres: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Oiga cómo le dice Jesús a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. Uf. Oiga qué duro, hermano. Jesús no se lo está adornando. Jesús le está hablando claro. ¿Usted sabe de quiénes ustedes son hijos? Ustedes son hijos de su padre el diablo. Ustedes hacen la obra del diablo. Ustedes son hipócritas. Ustedes son mentirosos. Y Jesús dice, cuando Satanás habla mentira, la habla de su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque él es mentiroso desde el principio. Imagínese usted que la palabra Dios es la palabra que en griego se escribe como teos. Y la palabra verdad es una palabra compuesta, aletheia, del vocablo alos y del vocablo teos. Si lo unimos, nos da la palabra en la declinación aletheia, lo cual significa igual a Dios. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy y yo soy. Mientras Satanás es padre de mentira, nuestro Señor Jesucristo es. Él es la verdad. Y Jesús le está diciendo a estos hombres: ustedes son hijos de vuestro padre del diablo, porque ustedes son mentirosos. Ustedes tienen a esta gente atada a la mentira. Y como están atados a la mentira, no pueden ser libres porque ustedes distorsionan. Ustedes manipulan la verdad de Dios. Por eso el mismo Jesús decía: hagan como ellos dicen que hagan, pero por favor que no se les ocurra hacer lo que ellos hacen. Sabe, hermano, que no hay cosa que abra más las puertas para un hombre o una mujer de Dios. No hay cosa que le abra más puertas a los demonios que la mentira. Se fue el gozo esta noche. No hay cosa que mantenga más prisionero a un creyente que cuando es esclavo de la mentira. Lo más triste es que comienza a manifestarse con cosas pequeñas. Pero llega un momento donde la persona se esclaviza y no puede ser libre. ¿Sabe por qué? Porque la mentira está llamando otros hábitos. La mentira es la naturaleza misma de Satanás. Si usted recuerda en Génesis capítulo 3, ¿qué fue lo que hizo Satanás contra el hombre? Con que Dios ha dicho, no coman nada. Qué Dios tan malo. Crea tantas cosas lindas y ahora dice que ustedes no pueden comer de nada de lo que Él ha creado. Siempre está distorsionando la verdad de Dios. Y Eva, ¿qué le dice? No, Él no dijo eso. Él dijo que todo lo contrario, todo lo que Él ha creado, lo ha creado para nosotros. ¿Sabe dónde estuvo el problema del hombre en ese momento? Cuando el hombre le dice a la serpiente, lo único que él dijo es: no coman de ese árbol,
no solo no lo coman, ni siquiera lo toquen. Porque aun cuando estamos añadiendo lo que Dios no ha dicho, se convierte en mentira. Y fue la serpiente entonces cuando dijo, aquí tengo legalidad, aquí hay debilidad, déjame hablar un poquito con ella. Y por eso el hombre fue arrastrado a su caída. No hay cosa que ate más a un hombre o una mujer de Dios que la mentira. ¿Por qué hay gente que no recibe? Porque su vida está sumida en una vida de mentira. Y como decía anteriormente, lo peor de todo es que comienza con cosas pequeñas. Comienza con decir, me están llamando por teléfono, dile que no estoy aquí. Ya hiciste la asignación que se te pidió que hiciera, casi la tengo terminada, ni siquiera ha comenzado. Recuerda el informe que tienes que presentar a las 3. Eso está casi listo. Ven mañana que te tengo tu trabajo listo, cuando sabes que ni siquiera ha comenzado. Hello. Son las pequeñas cosas que van atando, que van ligando al hombre y a la mujer de Dios, que terminan haciendo su vida una vida de mentira. Y comienza con las pequeñas cosas, se convierte en un arte, luego se convierte en un hábito, que ya hay personas que hasta juegan con la mentira. Y cuando la persona comienza a desarrollar esa capacidad de mentir, de salirse siempre con la suya, entonces las puertas están abiertas para otras cosas. Por eso Jesús le dice a estos hombres, si yo dijera que yo no conozco a Dios, yo sería como ustedes. Yo sería un mentiroso. Pero yo estoy hablando de lo que yo conozco. Yo estoy hablando de lo que yo sé. Porque no se puede hablar de Dios si no se le conoce a Él. No se puede hablar de lo que no se conoce. Se puede tener información, pero ese conocimiento revelado viene por medio de una experiencia día a día, donde Dios va revelando su amor, donde Dios va revelando su misericordia sobre todos aquellos que a Él se acercan. ¿Sabe cómo terminó Jesús confrontando a aquellos hombres? ¿Sabe dónde lo estaba confrontando? En el mismo templo. A veces la casa de Dios puede ser un lugar de confrontación, pero cuando viene la confrontación, es una confrontación que nos debe llevar al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, nos volvemos a Dios y se pone en evidencia, se pone de manifiesto lo que dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, ¿sabe que usted algo? Que nuestro Dios nos ha llamado a libertad.
Yo quiero que usted le pase la mano al que está a su lado, por la cabeza, y dígale: Dios, dígale así: Dios nos ha llamado, dígaselo a alguien, Dios nos ha llamado a libertad. Dios te ha llamado a ti y a mí a libertad. Por eso en esta noche, yo quiero invitarle a que usted le diga al Señor en esta noche: Señor, yo quiero que tú me hagas libre. Señor, hazme libre. Haz mi vida libre de cualquier mentira que Satanás quiera traer a mi vida. Señor, hazme libre en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dile: Señor, hazme un hombre íntegro. Hazme una mujer íntegra. Hazme un hombre íntegro, Dios mío. Íntegro, Padre, íntegro, 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 Dios. Padre, yo quiero vivir una vida libre en Cristo Jesús. Tú nos has dado promesa en tu palabra, Dios eterno. Y no queremos, Dios amado, que la mentira mantenga nuestra vida prisionera, Dios de los cielos. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, cortamos con toda mentira del reino de las tinieblas. Padre, cuando tú traes la palabra revelada, Dios mío, tu palabra busca traer libertad a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestros corazones, oh Dios. La palabra no viene para dejar a nadie atado. La palabra tuya no viene para dejar a nadie cautivo. Tu palabra, Dios de los cielos, viene para traer libertad, Dios de los cielos. Tu palabra viene, oh Dios mío, para tú revelarte a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y cuando tú te revelas a nosotros, oh Dios, entonces nosotros podemos decir: yo soy libre en el poder de la sangre, en el poder de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Aquellos fariseos tenían una opción. Quizás abandonar una posición prestigiosa. Como eran fariseos, ¿verdad? Tenían la oportunidad de abandonar esa posición. Ok, no vamos a ser fariseos más, ya la gente no me van a aplaudir, no vamos a ser miembros del Sanedrín, no vamos a ser ciudadanos con honores como quizás la sociedad nos ve. Porque seguir a Cristo significaba perder mucho aquí en la tierra. Había que abandonar conceptos, había que abandonar paradigmas. Pero ellos prefirieron seguir aferrado a una religión antes que seguir al dador de la vida. Y es lo que nosotros mismos hoy día tenemos que pensar. Señor, yo no quiero vivir una vida de religioso. Yo no quiero ir al templo y escucho palabra y se me habla y se me habla. Señor, yo quiero que un cambio ocurra dentro de mí. Yo no quiero seguir viendo mis años y mi vida pasar y siempre igual. Yo creo, hermanos, que Dios nos llamó a algo muy excelente. Y no está en las promesas, porque Jesús dijo: más grande que Abraham, aquí hay uno. Más grande que el Padre de la fe, estoy yo. Y yo creo que usted y yo no podemos permitir que los años nos pasen
y que nada acontezca. No podemos venir semana tras semana, quizás ocupar una silla aquí en este lugar. Algo tiene que producirse dentro de nosotros. Y cuando eso suceda, entonces todo aquello que Dios el Padre ha prometido para sus hijos, entonces nosotros, por medio de la fe, lo recibiremos. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Levante su mano en esta noche al cielo. Padre, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Señor, tú saliste en medio de aquella multitud, estando tú en el templo, y ellos no te percibieron. Jesús, no queremos verte salir de en medio de nosotros y que no nos enteramos de que tú estabas ahí, oh Dios eterno. Padre, queremos vivir solo para ti, oh Dios. Que nuestra vida te agrade, y que delante de ti, oh Rey de Reyes y Señor y señores, nosotros podamos rendir cada día lo que somos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ayúdanos, Jesús, a vivir una vida de verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé si en esta noche hay alguien que todavía no ha tenido un encuentro con la verdad. La verdad se llama Cristo Jesús. Si hay alguien que todavía no ha conocido la verdad más grande, que se llama Jesucristo, hoy es un buen día para darle su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén, aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dele un abrazo al que está a su lado y dígale: nuestro Dios es buenísimo. Dios quiere darte libertad. Dios quiere que sus hijos le conozcan. He aquí uno más grande que Abraham. Su nombre se llama Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas han sido creadas en Él, por Él y para Él.